Hola, ¿qué tal? Gracias por permitirme llegar nuevamente a sus hogares, redes sociales, sitios de trabajo, universidades. Aquí estamos de vuelta en la entrevista en lapatilla.com. Y en esta oportunidad nos acompaña Gabriela Domingo. Ella es directora de la organización no gubernamental Con la Escuela, es PhD en educación y tiene una maestría en psicología de la educación, ¿es así? Muchas gracias por venir acá a La Patilla, Gabriela, a estar con nosotros. Gracias, Daniel. Llama la atención que estamos a un mes prácticamente del inicio del año escolar y hay deserción estudiantil, hay deserción de maestros, hay complicaciones para el aprendizaje, hay niños que no van a poder ir al colegio y a pesar de que todo está girando en torno a la política nacional, como que no hay la atención suficiente para el tema de educación. ¿Qué está pasando con la educación venezolana en este momento? Bueno, la educación venezolana, para que entiendan un poco, es una caja de resonancia de lo que sucede en el país. Entonces, te puedes encontrar todos los problemas sociales y económicos que vivimos en el país en esa pequeña comunidad que es la escuela, porque realmente todos los problemas que tiene la sociedad venezolana los sufre de la misma manera una escuela, con la gravedad que en la escuela estamos formando y estamos educando al futuro del país mañana. Y que está confirmado que la educación es la mejor herramienta para el desarrollo de un país. Y si tenemos las escuelas en el estado que están, no solo en la cantidad de docentes que están disponibles, la calidad de los docentes que están, las condiciones nutricionales, de salud de los estudiantes y también de los maestros, la planta física de las escuelas también está en franco deterioro, la movilidad para llegar a las escuelas es complicadísima. Bueno, hay una cantidad de factores que hacen cada día más difícil que los muchachos asistan a las escuelas, que aprendan. Para nosotros, después de este estudio, llegamos a la conclusión que maestros, docentes y padres, y alumnos sobre todo, son héroes, porque ir día a día y no dejarse vencer y seguir haciendo país, para nosotros es muy significativo. Claro. Vamos a ir punto por punto, Gabriela. Para este periodo 2019-2020, en cuanto vamos a hablar de los maestros, ¿qué cifra, qué porcentaje, qué información o qué resultados manejamos con respecto al tema de los docentes? En este caso, el estudio que realizamos, que era en el municipio de Guaycaipuro, porque arrancamos con una muestra piloto, nos sorprendió que hay más docentes de lo que pensábamos titulares, porque en las escuelas hay la figura de docente titular, docente interino y docente suplente. El titular debería tener algún soporte académico que así avale su titularidad. Ha ido descendiendo de forma importante, por lo menos en un 12-13%, la deserción de los docentes en las escuelas, pero estimamos que para septiembre vamos a tener todavía un porcentaje mayor, porque durante el periodo vacacional es cuando se terminan de tomar decisiones. Los docentes suelen ser muy responsables y no abandonan a sus estudiantes a mitad de año escolar. Entonces en julio-agosto empieza esa deserción que vamos a terminar de confirmar en septiembre, cuando volvamos a las escuelas a preguntar, ¿y ahora cuántos nos quedan? ¿Cuántos docentes tenemos y cuántos estudiantes hay? O sea, tenemos el temor, y no el temor porque es la certeza, que las cifras en septiembre van a variar y en descenso. ¿Por qué se retiran los maestros? ¿Por qué se retiran los maestros? Porque el sueldo promedio de un maestro, dependiendo del escalafón en el que está, oscila entre los 50.000 y los 70.000 bolívares. Nada más en traslados de su casa a la escuela invierten la totalidad de su salario. Yo creo que ya eso es una respuesta contundente, y a pesar de eso hay tanta vocación docente que con ese sueldo, que es una miseria, siguen dando la batalla y asistiendo a las escuelas. ¿Qué está pasando con las políticas públicas en cuanto a materia de educación, obviamente? En cuanto a materia de educación, el ministerio es algo reservado en lo que están haciendo. Son políticas a las que estamos acostumbrados, ¿no? Hubo una especie de reemplazo de las políticas en las escuelas, en la infraestructura ya de escolaridad, y se crearon toda esta serie de emisiones tratando de sustituir a
a lo formal, a nuestra educación primaria, bachillerato y universidad formal, por toda una cantidad de misiones que apoyó sí ciertamente a gente que había salido del sistema, pero en unas condiciones que realmente no son las suficientes, las más óptimas. No tenemos comunicados oficiales que digan, bueno, estamos invirtiendo en construcción de escuelas. La construcción de escuelas, hay una necesidad sobre todo de bachilleratos. 1000 y pico de bachilleratos se necesitan a nivel nacional, y creo que el promedio de construcción del año en el que estamos no debe pasar de 3-4 escuelas en todo el país. Caramba. O sea, digamos, hay una necesidad franca de infraestructura escolar y no hay suficiente. Por otro lado, tenemos casos de escuelas que nos encontramos que cerró una escuela y lo que hicieron fue migrar la escuela completa a otra escuela, y lo que hicieron fue una trabaja en la mañana y otra trabaja en la tarde. ¿Y la capacidad, la infraestructura da? No da. Y te podrás imaginar, en el mes de febrero y marzo, cuando tuvimos los apagones y se hizo una disminución de la jornada escolar, las escuelas solo trabajaban hasta las 2 de la tarde. Los chamos que tienen clases en el horario de la tarde, a partir de la 1, solo tenían 1 hora de clases durante las 3 semanas que tuvimos la regulación del horario escolar. ¿Qué repercusión va a tener eso en el futuro si esto no se corrige, Gabriela? Si no se ataja el problema. Bueno, vamos a tener más deserción porque el sistema no está cumpliendo con las expectativas de la sociedad civil. Por otro lado, pues nuestra masa crítica cada vez va a ser más pequeña, y además más pequeña con menos capacidad de serlo. Tenemos niños en 3er grado que ya deberían estar completamente alfabetizados, es decir, que solo sepan leer y escribir, no estamos pidiendo nada más. Y hay un porcentaje importante que no cuenta con las condiciones mínimas, y eso sucede también en 6º grado. No es que garanticemos que llegar a 6º grado nuestros muchachos ya saben leer y escribir como en el promedio del país. No estamos hablando de promedios comparándonos con primer mundo, sino que haciendo una comparación justa con las propias escuelas venezolanas. ¿Cuál es el diagnóstico de un alumno en este momento de primero a 6º grado? Y si tiene que ver el tema de la alimentación en su proceso de aprendizaje y de sus condiciones, obviamente. Miren, dentro de las cosas que preguntamos en nuestra encuesta social, le preguntamos la frecuencia de comidas que hacían al día y además qué tipo de alimentos consumían. El 91% de los alimentos que consumen nuestros niños son carbohidratos, sobre todo arroz, pasta y harina de maíz. Eso para el desarrollo cognitivo de cualquier persona es gravísimo, ya que no contamos con las proteínas necesarias. El consumo de leche está por debajo del 50% en niños en esta edad que necesitan la leche para su total crecimiento. Hay descenso en la cantidad de docentes, hay un ausentismo por culpa de la ausencia de servicios públicos, la cantidad de suspensiones de clase porque en la escuela no hay agua o porque no hay luz, alcanza el 40% del calendario escolar. Una escuela sin agua cierra, no funciona. El estado de los baños, de las filtraciones que tiene la escuela, no crea las condiciones mínimas para que los niños puedan formarse en un espacio que nos debe parecer ideal. Cosas como que quizás no lo pensamos. Los laboratorios no existen en las escuelas, y si existen, no tienen la dotación, entonces es un espacio que está cerrado. Entonces tú pretendes enseñar a los bachilleres ciencias básicas sin un laboratorio, es como enseñar a manejar a alguien sin un carro. Claro. Es más o menos lo mismo. En cuanto a la conexión a internet, en todas las escuelas del mundo, desde hace 30 años por lo menos, las TICs son un factor importantísimo como una herramienta de apoyo pedagógico. En las escuelas el 40% no cuenta ni siquiera con servicio de teléfono, internet el 65% no hay conexión a internet, y mucho menos tenemos el equipamiento para que nuestros niños puedan ser, no son competitivos con los otros niños venezolanos que sí tienen la posibilidad de tener acceso a una educación mejor. Y si estamos buscando equidad y calidad, no lo estamos consiguiendo con las condiciones que tiene hoy en día la escuela venezolana. ¿Con qué vamos a arrancar este año escolar? Vamos a arrancar con un panorama ya oscuro, con muchas posibilidades de hacerse todavía más oscuro.
porque no hay ninguna medida tomada a partir de los resultados, que no sabemos si tienen resultados, por lo menos en función de los resultados que nosotros tenemos, no sabemos de ninguna política pública que esté haciendo algo por mejorar la situación. Nos comentaban ayer que desde el 2015 el Ministerio no ofrece ninguna cifra oficial de lo que está sucediendo en las escuelas, y eso es muy grave porque las cifras, más allá de llamar a una alerta, las cifras nos sirven para hacer diagnóstico y tomar decisiones. Entonces, el propósito de nuestro estudio es tener tener clara y también tener la información de los actores de primera mano para poder tomar decisiones y decir, bueno, hacemos estas sugerencias. Pero las sugerencias veremos si serán escuchadas o no. Vamos a ilustrar a nuestros usuarios, a las personas que aprecian esta entrevista, en qué consistió este estudio y cuáles fueron los resultados. Ok. El estudio lo hicimos como es la primera fase de esta encuesta del sistema escolar venezolano. Es sistema escolar porque nada más abarca desde educación inicial hasta bachillerato. No hemos tocado la universidad y no es la ambición. A través de un análisis estadístico establecimos que el municipio Guaycaipuro del estado Miranda era un municipio espejo de la distribución de las escuelas del país, por lo que nos permite tomar algunas generalizaciones a partir de esta muestra de escuelas. En las escuelas nos encontramos que las que comúnmente deberían servir alimentos a sus estudiantes, sobre todo las escuelas estadales que tienen el servicio del PAE, no están cumpliendo a cabalidad con ese servicio. A veces es una sola vez a la semana que les ofrecen el almuerzo a los muchachos, y la variedad del almuerzo, como dije anteriormente, es casi exclusivamente carbohidrato. Hay escuelas que durante una semana solo sirven arroz a los muchachos como comida. El 70% de nuestros niños tiene miedo de no tener comida en su casa. O sea, hay una sensación de incertidumbre a que no voy a lograr alimentarme. Tenemos un 12% de docentes que confiesa que en las últimas 2 semanas por lo menos pasó un día sin comer ni una sola comida al día. Y eso se repite entre 1 y 2 veces al día, y es una frecuencia, la verdad, muy, muy alarmante. La movilidad es complicada como el resto del país, pero entre niños y docentes necesitan en promedio media hora y 2 horas para llegar a la escuela. La mayoría, el 40%, lo hace a pie porque no tiene otro transporte público. Trabajamos con escuelas rurales donde no hay forma de llegar a la escuela sino que caminando. Tenemos un 31% de la muestra también que se ve afectada en el camino a la escuela por actos delictivos. Tienen familiares o amigos cercanos asesinados, presencia de enfrentamientos entre bandas armadas. Por otro lado, tenemos el caso de las niñas dejadas atrás, que son los niños dejados al cuidado de otros adultos, que llega a un 64,5% de la muestra de las escuelas. La gente de Fe y Alegría nos comenta que en este año escolar ya tienen 10.000 casos de niños dejados atrás a nivel nacional en su red de escuelas, y eso es una cifra muy preocupante. 10.000 solamente en este año escolar en la red de 170 escuelas de Fe y Alegría. Cuando hablamos de eso es que el niño deja de ser niño, deja de ir a la escuela por quedarse al cuidado de o tener una responsabilidad dentro de un hogar o el cuidado de otra persona. No, que ese niño se queda con algún adulto, que en algún caso es el abuelo, en otro caso puede ser un tío o un amigo, porque sus padres emigraron a otro país para poder tener recursos para mantener y mandar lo poco que pueden a esa familia. Son niños abandonados, que aunque quedan en manos de un tercero, y la escuela tampoco tiene capacidad para atender a los niños en esas condiciones. No hay un servicio de orientación, de psicología que pueda apoyar, porque son situaciones muy traumáticas para los chamos. ¿Cuáles son las recomendaciones? La recomendación es que es importantísimo fortalecer a la comunidad educativa en su totalidad. Los maestros no pueden seguir ganando el sueldo que están devengando hasta el momento, porque es un sueldo de miseria. Mísero, hay que decirlo, es miserable ese salario. Es miserable, el salario pues le alcanza a duras penas para trasladarse de sus casas a las escuelas.
La vocación es admirable, pero hacen lo que pueden. Docentes que no se pueden alimentar, docentes que tampoco comen proteínas, que necesitan tener su sistema nervioso y su cerebro a 100 para poder dar respuesta a lo que viven, y es imposible en estas condiciones. Tenemos casos de niños que se desmayan en el colegio, nos reportan más del 70% de casos con niños con problemas de salud por falta de alimentación, y esto es gravísimo. ¿Qué recomendamos? Recomendamos que el programa de alimentación escolar cumpla como dicen que debería ser, que cuente por lo menos con 2 comidas, porque el que vaya en el turno de la mañana que tenga merienda y almuerzo, y el que vaya en el turno de la tarde pues también tenga 2 comidas, que no se concentren solo en la ingesta de alimentos en carbohidratos, que sabemos que lo que está creando es una obesidad en la población, y es una obesidad de malnutridos. No quisiera despedir, Gabriela, sin tocar otro punto. Hoy en día veo que pareciera que los maestros o los directores de los planteles no han tomado conciencia de la situación económica que vive el país. ¿Y a qué punto me refiero? Cuando yo veo la lista de útiles escolares que le mandan a los muchachos de preescolar hasta de primero hasta tercer grado, que todavía siguen pidiendo una resma por muchacho, una tijera, papel lustrillo, no sé qué, más todo cuando son colores azules, punta roja y punta azul, yo quiero que alguien me explique si de verdad un niño consume toda esa lista escolar en un año. Bueno, esa solicitud hacen las escuelas privadas, que el porcentaje de escuelas privadas en el país no alcanza el 8%, es mínimo. Nuestra masa enorme es de escuelas públicas. La escuela pública no tiene nada. La dotación de material es 0, piden a los padres lo que pueden. Hicimos también una consulta acerca del uniforme, los muchachos tienen la franelita usada, prestada, zapatos no hay, es de lo más que reportan de carencia, pero en la escuela pública no pueden pedir, es más, es hasta ilegal que les pidan a los muchachos porque no tienen forma de hacerlo. Pero en una escuela que pero supuestamente una escuela privada, y tú que conoces la materia, ¿tú crees que en este momento eso se corresponde? Y no es que quiera desprestigiar, ni desmeritar, ni echarle culpa a la escuela privada, pero es que yo a veces pregunto, ¿de verdad un niño de tercer grado, un niño de primer grado va a utilizar el color azul y rojo, una caja por niño, se lo van a utilizar todo el año escolar? Bueno, el consumo de material en las escuelas es importantísimo. Ahora te lo digo desde el conocimiento que tengo de las escuelas privadas. A veces nos parece que es exagerado. Claro, a lo mejor yo estoy equivocado. Pero también estoy segura que debemos ser un poco más cautelosos con lo que las escuelas solicitan, porque ya el bolsillo no alcanza. Una resma de papel cuesta una fortuna, esa caja de colores cuesta una fortuna. Yo creo que tenemos que tener más conciencia de lo que está pasando a nivel país, y sin que vaya en detrimento de la calidad de lo que estamos enseñando en los colegios privados o en las escuelas públicas, podemos reducir, creo que de forma importante, lo que se está solicitando. Lo que pasa es que los maestros sueñan con poder hacer las cosas como debe ser, y el como debe ser exige una cantidad de materiales. Y una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que está pasando. Ahora podemos ir suplantando los colores por más internet, sí, o por otro tipo de... Por ejemplo, por más internet, con una conectividad que es infame. En las escuelas públicas, los que tienen conexión es porque tú o yo, que somos los maestros, tenemos un teléfono celular particular, y a partir de ese teléfono particular es que me puedo conectar. La conexión a internet de las escuelas no llega al 30%, y además en las condiciones iguales que tenemos todos los venezolanos. ¿Qué clase de educación están recibiendo? Una educación como de finales del siglo XIX. Esa es mi percepción, con lo mínimo. ¿Cuál es tu conclusión de lo que has visto, de lo que has analizado? Mi conclusión es que tenemos a un capital humano con ganas de echar para adelante, de cumplir con su trabajo, con educar a niños y padres con ganas de ir a la escuela, con ganas de aprender, con unas condiciones muy difíciles,
que se van a tornar todavía más difíciles si no se toma ninguna medida. Pero insisto, la escuela es una caja de resonancia de lo que sucede en el país. Si el suministro de alimentos, el costo de la vida sigue encareciéndose como estamos viendo, pues la escuela va a seguir sufriendo lo mismo y digamos que es una crisis generalizada de todo Gabriela, lo que podemos vivir. ¿La amenaza más latente que tenemos ahorita para el próximo año escolar? La amenaza más latente tiene que ver con la nutrición de nuestros muchachos, con la deserción que va a seguir en aumento porque las mamás prefieren dejar a los niños en su casa durmiendo para que no pasen hambre que mandarlo a la escuela y que gaste más calorías y que necesite ingerir aún más calorías, que los maestros se estén yendo de las escuelas porque tienen que buscar una forma de sobrevivir y eso a veces ni siquiera ocurre en el país, sino que migran a otros países cercanos, entonces que nos quedemos sin maestros, que tengamos a muchachos en pésimas condiciones para poder aprender, que la movilidad cada vez se hace más complicada, que además de no tener cómo llegar a la escuela, tengan que invertir horas para ir caminando a la escuela, que la seguridad también esté en peligro. ¿Qué más te puedo decir? No tocamos el rendimiento académico porque no es fácil entrar a una escuela a hacer preguntas. Más bien nosotros fuimos afortunados porque creamos toda una red de docentes que nos apoyó en la búsqueda de la información. Ustedes como periodistas van a una escuela y lo más seguro es que les cierren la puerta. Ahora, evaluar el rendimiento académico donde tenemos que sentar a un estudiante con una prueba, en este momento no. Me voy a robar unos minutos con respecto a eso porque eso es importante. Porque una cosa es, ¿el muchacho está yendo al colegio a aprender o está yendo a pasar el día porque no se puede quedar en su casa porque su papá o sus padres tienen que ir trabajando? ¿Realmente a qué está yendo el muchacho al colegio? Si una persona fuese ahorita a presentar una prueba de admisión en un colegio público, por ejemplo, ¿cuáles son los resultados de ese conocimiento? Bueno, los colegios públicos no hacen pruebas de admisión, ¿no? Porque están obligados a aceptar en función de la cantidad de matrícula. Pero en el caso, por ejemplo, tercero, cuarto y quinto año, el alumno que ve física, el alumno que de repente no pasa la materia y no tiene derecho a repetir y tienes que hacerle 10.000 exámenes para que aprenda. ¿Qué está pasando allí? No aprende. Porque va a llegar un momento que el profesor dice, bueno, nada, ponle 10 para que pase ya, pero realmente eso es aprendizaje. Eso es lo que sucede y tenemos muchachos que se gradúan de quinto año de bachillerato y jamás vieron inglés, ni física, ni química, y lo que hacen es promediar sus calificaciones con el resto y tienen unos promedios que también son mentiras. Y cuando los pocos que llegan a la universidad, pues el fracaso es casi que absoluto porque no tienen las condiciones mínimas para responder a unas exigencias de cualquier universidad. El rendimiento, como te dije, no hemos podido medirlo. Tenemos pruebas del 2017, cuando la gobernación de Miranda hacía pruebas de rendimiento académico, y si comparabas los resultados de un niño de tercer grado, para esa época que había un plan, una política seria de seguimiento del rendimiento, pues ese muchacho de cuarto grado pues respondía más o menos a lo que responde un muchacho de un niño de primero o segundo grado en cuanto a sus conocimientos, sobre todo lengua y lectura y escritura, porque tenemos que hacer énfasis en las herramientas básicas. Y de geografía también. Bueno, de geografía. A nivel académico universitario lo vemos mucho, todavía universitario, sí, que lamentablemente no se sabe en las capitales de los estados. O la historia, y además estamos contando una historia distinta. Los líderes cuentan la historia que quieren contar también. Pero las sociedades marcan otra historia que no es totalmente distinta a la que los líderes quieren. La calle es otra. Nosotros no perdemos la fe en los maestros, en que hay un montón de gente con ganas de seguir trabajando y adelante, confiando en sus escuelas. Un dato importantísimo es que la gran mayoría de los muchachos se siente seguro en su escuela, y eso es una ventaja y hay que aprovechar todas esas fortalezas. Muchísimas gracias, Gabriela. Gracias a ti, Daniel. Nos robamos un poquito de tiempo, pero gracias por haber compartido en La Patilla este trabajo que han realizado y que seguramente te vamos a estar llamando nuevamente porque, bueno, ahorita viene el inicio del año escolar,
También Sí. yo creo que la prensa es importante que ponga la lupa en el tema de la educación en Venezuela, porque al fin y al cabo el hombre del mañana se prepara en la escuela. Exactamente. Era Gabriela Domingo con nosotros acá en La Patilla, PhD en Educación y Maestría en Psicología de la Educación, directora de la ONG Con la Escuela. Saquen ustedes sus propias conclusiones, ya ustedes la escucharon. Trabajamos para ustedes Juan Peraza, Stephanie Carvajal y quien tuvo el placer de verlos acompañado, Daniel Guillermo Colina. Así será hasta una próxima.